Bienvenidos. Somos Invertec S.A. Trabajamos por su seguridad. Este es el módulo de responsabilidad jurídica en accidente de tránsito. Este módulo está diseñado para que entendamos cuál es la responsabilidad que tenemos al conducir un vehículo en Colombia. Reconozcamos las consecuencias jurídicas de verse involucrado en un accidente de tránsito y le socializaremos cómo actuar en caso de accidente de tránsito. El contenido de este módulo es: primero, responsabilidad social del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Segundo, ¿cuál es la responsabilidad legal en seguridad vial? Tercero, ¿cuáles son las responsabilidades jurídicas en caso de verse involucrado en un accidente de tránsito? Cuarto, ¿cómo actuar en caso de accidente de tránsito? Empecemos. Primero, responsabilidad social del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Para empezar, habrá que definir qué es la responsabilidad social. Ante esta pregunta, indicaremos que la responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación de los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, para cuidarnos entre todos. Pero así como los miembros de la sociedad tenemos una responsabilidad social con el Estado, como lo es pagar impuestos, el Estado también tiene una responsabilidad social con los ciudadanos, entre las cuales encontramos la protección de la integridad y la vida de los miembros de la sociedad. Los accidentes de tránsito se identifican hoy como una de las principales causas de muerte en el mundo, pues para el año 2019 se determina que existieron alrededor de 1.35 millones de fallecidos y aproximadamente 50 millones de personas lesionadas, que son hombres, mujeres y niños que se dirigían a pie, en bicicleta o en carro al colegio o al trabajo, que jugaban en la calle o emprendieron viajes largos, pero que nunca volverán a casa, y dejarán tras de sí familias y comunidades destrozadas. Cada año, millones de personas pasarán largas semanas hospitalizadas por causa de choques graves, y muchas de ellas nunca podrán vivir, trabajar o jugar como solían hacer. Los accidentes de tránsito entonces constituyen un problema de salud pública que afecta de forma desproporcionada a los grupos vulnerables de usuarios de la vía pública, en particular a los pobres. Más de la mitad de las personas fallecidas por causa de este problema son adultos jóvenes, de edades comprendidas entre los 5 y los 44 años, y muchas de ellas eran el sostén de sus familias. Además, los accidentes de tránsito representan para los países de ingresos bajos o medianos un costo del 1 al 2% de su Producto Interno Bruto. Es por ello que la Organización de Naciones Unidas, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, están trabajando de manera conjunta para hacer de la movilidad una experiencia menos caótica, riesgosa, construyendo políticas y programas encaminados a la prevención, control oportuno e intervención de este tipo de riesgo, que hoy supera el contexto laboral, pues hace parte de una problemática social generalizada. A nivel Colombia, y según los datos reportados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se indica que en promedio se pueden llegar a presentar hasta 480 accidentes de tránsito por día, que pueden representar entre 18 y 21 víctimas fatales, y que los días de mayor accidentalidad son los viernes, sábados y domingos. Pero el resultado es similar a lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, porque en Colombia los peatones y los usuarios de motocicleta, tanto pasajero como acompañante, representan hoy un 77.10% del total de las víctimas, que 3 de cada 4 fallecidos son de sexo masculino y que la población comprendida entre los 15 y los 44 años son la población más vulnerable. Es lógico porque esa es la edad de mayor productividad de una persona. Viendo este panorama, en marzo del 2010, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2011 a 2020 como el decenio de acción para la seguridad vial, con el objetivo de estabilizar y posteriormente reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidente de tránsito en todo el mundo, aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial. Colombia, como país miembro de las Naciones Unidas, firmó esta resolución y genera entonces el Plan Nacional de Seguridad Vial, que se convierte en una carta de navegación que orienta y propicia medidas concertadas, indicativas e integrales en todo el territorio nacional, fomentando la formulación y aplicación de políticas y acciones a nivel regional, departamental y municipal con el objetivo de reducir el número de víctimas fatales y no fatales en un 26% a nivel nacional. Para cumplir con el objetivo propuesto por el Gobierno Nacional a través del Plan de Seguridad Vial de reducir el porcentaje de accidentalidad, se emite la Ley 1503 del año 2011, que en el capítulo 3 indica en su artículo 12 que toda entidad
organización o empresa del sector público o privado, que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades, si poseía, fabricaba, ensamblaba, comercializaba, contrataba o administraba flota de vehículos automotores o no automotores superiores a 10 unidades, o contratase o administrase personal de conductores, contribuirían al objeto de la presente ley. Dicho esto, el Plan Estratégico de Seguridad Vial entonces es un instrumento de planificación de las acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deben adoptar de manera obligatoria las diferentes entidades públicas o privadas para evitar y reducir la accidentalidad de los integrantes de sus organizaciones y disminuir los efectos de los accidentes de tránsito, reglamentado posteriormente mediante el Decreto 2851 del año 2013 y la Resolución 1565 de 2014. Que determinó la obligatoriedad de construir los planes estratégicos de seguridad vial para las empresas del sector público o privado, generando mayores controles para los actores viales y aplicando los criterios del Plan Nacional de Seguridad Vial, que estos son: primero, fortalecimiento de la gestión institucional, que trata de la visión de la empresa en materia de seguridad vial, en la cual debe hacer un diagnóstico de la seguridad vial de acuerdo a su fin misional. Segundo, comportamiento humano, que integra todos los requisitos específicos para poder contratar un conductor o para entregarle el privilegio de conducción de vehículos a un miembro de la empresa. Esto es, exámenes específicos, teóricos y prácticos de la conducción, además de establecer programas de capacitación constante y la generación de políticas de prevención del riesgo vial, uso del cinturón, políticas de alcohol, tabaco y drogas y la regulación de la velocidad, entre otras. Tercero, vehículos seguros, que trata sobre el establecimiento de estrategias para mantener en óptimo estado los vehículos al servicio de la organización, es decir, los controles de mantenimientos preventivos y correctivos. Cuarto, infraestructura segura, que trata de controlar los espacios por donde transita el personal de la compañía dentro de las instalaciones de la misma, e intenta controlar los desplazamientos misionales que hacen los trabajadores de la empresa. Quinto, atención a víctimas, que trata sobre los protocolos, guías y procedimientos en caso de que se presenten eventos en la vía y la forma de investigarlos. Teniendo ya claridad sobre la responsabilidad social que tenemos todos en materia de seguridad vial, verifiquemos el siguiente punto de nuestra formación. Segundo, responsabilidad legal en seguridad vial. Para iniciar, debemos entender que la Constitución Política Nacional, en el artículo 24, indica que todo ciudadano, con las limitaciones que establece la ley, tiene derecho a movilizarse por el territorio nacional. De allí nace entonces la Ley 769 de 2002, o lo que conocemos como Código Nacional de Tránsito, que regula la circulación de todos los actores viales. Pero también debemos entender que existen dos libros que regulan el comportamiento del ciudadano frente al Estado o la sociedad, que es el Código Penal, y otro que regula las relaciones entre los ciudadanos o Código Civil. También debemos entender que existen varios artículos de la Constitución que regulan el tratamiento que se le debe dar a un ciudadano que es acusado de hacerle daño a otro ciudadano en su integridad física o al patrimonio económico, entre los cuales encontramos el artículo 29 del debido proceso. Es este artículo encontramos unas frases que ustedes han escuchado alguna vez. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. O quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio. O tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las pruebas que estén en su contra. Este artículo es acompañado del artículo 33, que indica que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo y además que ese silencio no sea utilizado en su contra. Pero realmente, ¿qué es un accidente de tránsito? La Ley 769 del año 2002 establece en su artículo 2 que un accidente de tránsito es todo evento generalmente involuntario, que es generado por al menos un vehículo en movimiento, que causa daños a bienes y personas y afecta la normal circulación de los vehículos. Ante esto, hay que entender que es un hecho involuntario. Un hecho involuntario es aquel en el que no se tiene la intención de causar daño. Y cuando decimos que es generado por al menos un vehículo en movimiento, hay que entender que el vehículo es todo aparato montado sobre ruedas que permite el desplazamiento de personas, animales o cosas de un punto a otro. Y el hecho de que la definición indique que éste está en movimiento simplemente indica que bastará con que un vehículo esté estacionado en una loma y de un momento a otro se desengrane y se ruede causando daños. Esto será entonces considerado un accidente de tránsito. Hasta aquí esta primera fase del módulo de responsabilidad jurídica en accidentes de tránsito.
continuará.